Crees que sabes todo sobre la Pascua. Piensa otra vez, olvida los huevos de chocolate, los conejitos adorables y las celebraciones familiares. Hoy vamos a destapar el lado oculto de esta festividad milenaria, porque detrás de cada vela encendida, de cada cruz levantada y de cada ritual pascual, hay siglos de historia, secretos enterrados, creencias antiguas y conexiones sorprendentes que jamás te contaron en la escuela. Desde orígenes paganos que desafían las versiones oficiales hasta sacrificios, complots imperiales y símbolos que esconden más de lo que revelan. Lo que estás a punto de descubrir te va a volar la cabeza. Y ahora quiero hacerte un reto. Suscríbete al canal, activa la campanita, sube el volumen y deja tu me gusta, porque si en algún momento de este documental aprendes algo que nunca te enseñaron, quiero que bajes a los comentarios y escribas, Cristo vive, porque aquí cada hecho olvidado vuelve a la vida. 1. El origen pagano de la Pascua, de Eostre a la resurrección. Mucho antes de que la Pascua se convirtiera en la celebración cristiana de la resurrección de Jesucristo, ya existía una festividad que coincidía con la llegada de la primavera. Era una fiesta pagana, dedicada a la diosa Eostre, también conocida como Ostara, una antigua deidad germánica vinculada al renacimiento, la fertilidad, la luz y los nuevos comienzos. Según las antiguas leyendas, Eostre caminaba por los campos cuando el hielo comenzaba a derretirse y donde su pie tocaba la tierra, brotaban flores. A ella se le atribuía el poder de despertar a la naturaleza después del invierno. Y lo más curioso es que sus símbolos eran un huevo, símbolo de vida, y una liebre, símbolo de fertilidad por excelencia. Con la expansión del cristianismo en Europa, los líderes de la Iglesia entendieron que para evangelizar eficazmente, necesitaban más que dogmas, necesitaban absorber costumbres, y así fue como la Pascua cristiana, la celebración de la resurrección de Jesús, se sobrepuso estratégicamente a esta fiesta popular pagana. Pero el sincretismo dejó rastros. En inglés y en alemán, por ejemplo, la Pascua aún se llama Easter y Ostern, nombres derivados directamente de Eostre. En otras lenguas como el español, el nombre viene del hebreo Pesaj, la Pascua judía. Entonces, cuando hojeamos los evangelios y comemos huevos de chocolate, tal vez sin saberlo, estemos participando en un antiguo ritual que mezcla mitología germánica, simbolismo solar y renacimiento espiritual. ¿Fue una fusión accidental o una estrategia calculada para imponer una nueva fe sin borrar del todo la antigua? El misterio permanece, pero cada vez que una flor brota en primavera o un niño encuentra un huevo de Pascua en el jardín, es como si Eostre sonriera desde las sombras del olvido. 2. El conejo de Pascua, símbolo cristiano o de fertilidad ancestral. En las iglesias no aparece, en la Biblia, ni rastro, y sin embargo, el conejo de Pascua se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de esta celebración. ¿Pero qué tiene que ver un animal que salta por el campo con la resurrección de Cristo? Spoiler, casi nada. Su historia es mucho más antigua, pagana y provocadora. Para las antiguas culturas germánicas y anglosajonas, el conejo, más precisamente la liebre, era el animal sagrado de la diosa Eostre u Ostara, la misma que representaba el renacer de la vida en primavera. Su fertilidad desenfrenada, capaz de reproducirse en grandes cantidades y en poco tiempo, lo convirtió en un emblema perfecto del ciclo vital, del renacimiento y de los misterios de la naturaleza. Algunos mitos incluso cuentan que Eostre transformó un ave herida en una liebre para que pudiera sobrevivir el invierno, pero la criatura conservó la capacidad de poner huevos. De ahí, dicen, nace la leyenda de una liebre mágica que traía huevos de colores para celebrar la llegada de la luz tras la oscuridad. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, estas antiguas costumbres no desaparecieron, se camuflaron. El huevo pasó a simbolizar la tumba vacía de Jesús, y el conejo, aunque no tenía ningún papel bíblico, sobrevivió como símbolo popular, especialmente en Alemania y luego en Inglaterra. Fue en el siglo XVIII cuando los inmigrantes alemanes llevaron la tradición del Osterhase, la liebre de Pascua, a Estados Unidos. Allí, el símbolo fue adoptado, suavizado y comercializado. Se convirtió en un tierno conejo que trae huevos de chocolate a los niños, y poco a poco fue invadiendo el imaginario global. Pero detrás de ese peluche adorable y del envoltorio brillante, se esconde un símbolo de antiguas creencias que resistieron siglos de cristianización. Un animal sagrado que no anunciaba la resurrección de un Mesías, sino la victoria de la vida sobre el invierno. 3. El huevo, ritual de fertilidad,
sacrificio solar y resurrección. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el huevo es el símbolo por excelencia de la Pascua? ¿Qué tiene que ver un objeto tan cotidiano con una resurrección divina? La respuesta, como casi todo en la historia, no es simple, pero sí fascinante. Mucho antes de que el cristianismo adoptara el huevo como símbolo pascual, civilizaciones antiguas ya lo veneraban como un objeto sagrado. En Egipto, en Persia y entre los pueblos germánicos, el huevo era un emblema cósmico. Representaba el universo en su forma más pura, el origen de toda vida, el misterio encerrado antes de ser revelado. Era la semilla del sol. Durante los ritos de primavera, el huevo simbolizaba la fertilidad de la tierra. Tras el crudo invierno, romper el cascarón equivalía a despertar la vida. Se ofrecían huevos pintados a las divinidades agrícolas, se enterraban en los campos para asegurar buenas cosechas, e incluso se usaban en rituales de sangre como amuletos de renovación. Con la llegada del cristianismo, el huevo no desapareció, solo cambió de relato. Pasó a representar la tumba vacía de Jesús, cerrada al principio, pero que luego al romperse, como el cascarón, revela la vida eterna. Un símbolo ancestral adaptado a una nueva fe, pero que seguía cargado de un poder místico irresistible. En la Edad Media, se prohibía comer huevos durante la Cuaresma. Por eso, al llegar la Pascua, se hervían y decoraban para ser regalados y consumidos como símbolo de alegría y renacimiento. Más tarde, en Europa del Este, surgió el arte de los huevos decorados a mano, verdaderas ofrendas visuales que mezclaban tradición pagana y fervor cristiano. Hoy, muchos solo piensan en los huevos de chocolate, pero la próxima vez que sostengas uno, recuerda, estás tocando uno de los símbolos más antiguos, misteriosos y poderosos de la humanidad, porque dentro de ese cascarón late una historia de dioses solares, sacrificios olvidados y resurrecciones eternas. 4. Pascua y el equinoccio. ¿Una celebración astronómica disfrazada? Cuando se habla de Pascua, muchos piensan en iglesias, resurrecciones y tradiciones cristianas. Pero, ¿y si detrás de esta celebración tan sagrada se escondiera un antiguo ritual astronómico? ¿Y si la fecha de la Pascua no fuera divina, sino estelar? Todo comienza con una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Por qué la Pascua no tiene una fecha fija? A diferencia de la Navidad, que siempre cae el 25 de diciembre, la Pascua puede celebrarse entre marzo y abril. ¿La razón? Porque depende del cielo, no del calendario. El Concilio de Nicea en el año 325 estableció que la Pascua cristiana debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte. Una regla que en apariencia buscaba armonizar el calendario religioso, pero en realidad conectaba con una tradición mucho más antigua, los cultos solares. El equinoccio de primavera marca el momento exacto en que el día y la noche tienen la misma duración. Es un punto de equilibrio cósmico, una bisagra entre la oscuridad del invierno y la luz del verano. Para muchas culturas antiguas, desde los babilonios hasta los celtas, era una fecha sagrada. Celebraban el renacimiento de la naturaleza, el retorno del sol, el triunfo de la vida sobre la muerte. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que representa la Pascua cristiana, la victoria de la vida sobre la muerte, la resurrección, tras la oscuridad de la tumba. ¿Coincidencia? Difícil de creer. La verdad es que la Iglesia no borró completamente las fiestas paganas, las adaptó, y el calendario litúrgico quedó impregnado de alineaciones celestes. Así, cada Pascua es, sin que muchos lo sepan, una celebración del cielo, del sol, de la órbita eterna de la existencia. Entonces, la próxima vez que mires al calendario buscando cuándo será la Pascua, levanta también la vista al firmamento. Tal vez estés celebrando algo mucho más antiguo que cualquier religión, el eterno renacer del universo. 5. La fecha móvil de la Pascua. ¿Por qué cambia cada año? Cada año lo mismo. Preguntas, confusión y agendas alteradas. ¿Cuándo cae la Pascua este año? ¿Por qué no es como la Navidad, con un día fijo? ¿Por qué esa costumbre extraña de hacer cálculos con lunas y equinoccios? La Pascua no sigue el calendario solar que usamos todos los días, sino un antiguo sistema lunisolar, el mismo que guiaba las fiestas judías y muchas celebraciones paganas. Según lo determinado por el Concilio de Nicea en el año 325, la Pascua cristiana debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera, alrededor del 21 de marzo. ¿Te parece rebuscado?
crucificado? No eres el único. Esta regla mezcla astronomía, tradición judía, intereses políticos y la necesidad de unificar la cristiandad naciente. Pero también es un reflejo de cómo las antiguas civilizaciones veían el tiempo, no como una línea recta, sino como un ciclo de renovación ligado al cielo. Aquí viene lo más fascinante. Este sistema hace que la Pascua pueda celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Y este baile de fechas arrastra también al carnaval, la Cuaresma, el Domingo de Ramos y hasta el Corpus Christi. Es decir, todo el calendario litúrgico gira alrededor de una luna. Pero ¿por qué tanto misterio con la fecha? Algunos historiadores creen que los líderes de la Iglesia querían distanciarse del calendario judío sin romper del todo con él. Otros aseguran que querían preservar el simbolismo del renacimiento cósmico, el triunfo de la luz, el sol, después del invierno. No faltan teorías más polémicas. ¿Y si esta fórmula oculta una manipulación de los ciclos naturales para consolidar el poder eclesiástico? ¿Y si cada fecha era un mensaje cifrado solo para iniciados? Sea como sea, cada año celebramos la Pascua mirando al cielo, sin saberlo. Porque incluso en una era de relojes atómicos y Google Calendar, seguimos siendo hijos de la luna y el sol. 6. La conspiración del Concilio de Nicea para unificar el calendario pascual. Año 325 d.C. El Imperio Romano está en crisis. Las guerras internas, las herejías cristianas y los conflictos por el poder espiritual están fracturando la unidad que Constantino tanto ansía. Así que convoca un evento sin precedentes, el Concilio de Nicea. Cientos de obispos, teólogos y autoridades eclesiásticas viajan desde los rincones más remotos del imperio. El objetivo oficial, establecer la ortodoxia cristiana. Pero entre las decisiones más polémicas y menos comprendidas está la unificación de la fecha de la Pascua. Hasta ese momento, algunos cristianos celebraban la Pascua el mismo día que los judíos conmemoraban el Pesaj, mientras otros la vinculaban al domingo posterior. Esta diferencia no era solo teológica, tenía implicaciones políticas, culturales y de poder. Y Constantino lo sabía. No se podía tener un imperio cristiano dividido por el calendario de su fiesta más importante. Así que el concilio decretó algo que cambiaría la historia. La Pascua no se celebraría según el calendario judío, sino el primer domingo, después de la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera. Una decisión que mezclaba cálculos astronómicos, autoridad imperial y una pizca de manipulación. Pero ¿por qué alejarse del calendario judío? Porque las tensiones entre cristianos y judíos estaban en su punto más alto. Unificar la Pascua era también distanciarse del judaísmo y consolidar una identidad cristiana autónoma. Algunos incluso ven en esta decisión una forma temprana de antisemitismo teológico, y no faltan teorías conspirativas. ¿Y si el cambio escondía algo más? ¿Un intento de borrar las raíces hebreas del cristianismo? ¿Un modo de controlar las masas a través de un nuevo calendario sacralizado? ¿O tal vez una estrategia para vincular la Pascua con antiguos cultos solares del imperio? Lo cierto es que, desde Nicea, celebramos la Pascua en una fecha que no depende del relato bíblico, sino de una fórmula impuesta por hombres en un salón imperial, bajo la sombra del poder. 7. El vínculo entre la Pascua cristiana y la Pascua judía, Pesaj. Mucho antes de que se hablará de conejos, huevos decorados o liturgias cristianas, ya se celebraba una fiesta cargada de símbolos y memoria, el Pesaj. La Pascua judía conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, según el relato del Éxodo. Y no es casualidad que Jesús haya sido crucificado precisamente durante esta festividad. Los primeros cristianos, en su mayoría judíos conversos, veían en la figura de Jesús al nuevo Cordero Pascual, el inocente sacrificado para redimir al pueblo. Así, la muerte y resurrección del Mesías se leían como una nueva liberación, no ya del yugo egipcio, sino del pecado y de la muerte. Durante décadas, ambas Pascuas convivieron entrelazadas como ramas del mismo árbol, pero con el paso del tiempo y con el deseo de diferenciarse, el cristianismo comenzó a modificar la narrativa. Ya no bastaba con conmemorar la última cena como un seder judío más. Había que crear una nueva identidad, una Pascua distinta con calendario propio, símbolos renovados y una teología que transformara el éxodo físico en redención espiritual. Aún así, los ecos del Pesaj siguen resonando en la Pascua cristiana. El pan sin levadura se convierte en hostia, el cordero sacrificado en Cristo crucificado, las copas del vino del ceder en el cáliz de la última cena.
Incluso las lecturas bíblicas durante la Semana Santa conservan fragmentos del Éxodo, como si quisieran recordarnos que, antes de ser cruz, fue bastón y desierto. Y si lo que hoy celebramos como Pascua cristiana no es más que un palimpsesto sagrado, una capa sobre otra, un rito sobre otro, una historia reescrita, pero que aún guarda los vestigios de una cena en Jerusalén, de un pueblo fugitivo y de una noche en que la muerte pasó de largo. 8. ¿Jesús fue crucificado realmente en Pascua? Cronología en disputa. Durante siglos se nos ha enseñado que Jesús fue crucificado un viernes y resucitó un domingo. Una verdad aparentemente incuestionable, hasta que los detalles históricos y las discrepancias en los evangelios siembran la duda. ¿Fue realmente ejecutado durante la Pascua judía? ¿Coinciden los relatos o estamos ante una cronología cuidadosamente manipulada? Según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la última cena fue una celebración del Pesaj, lo que ubicaría la crucifixión en plena festividad judía. Sin embargo, el Evangelio de Juan plantea otra escena. Jesús muere justo cuando en el templo de Jerusalén se sacrificaban los corderos pascuales. ¿Contradicción o una intención simbólica? Algunos historiadores sostienen que este desfase fue deliberado. El autor del Evangelio de Juan habría querido asociar la muerte de Jesús al ritual del cordero, reforzando la idea del Mesías como víctima redentora. Pero eso obligaría a mover la fecha de la cena y con ella toda la cronología de la Pasión. Otros estudiosos apuntan a un error de traducción o interpretación del calendario lunar hebreo. El Pesaj comenzaba el 14 de Nisan al anochecer, pero su duración y la forma de calcularlo podían variar según las fuentes. Lo que para un autor era víspera, para otro era inicio. Lo que uno consideraba sábado, otro lo llamaba gran día. Incluso hay quienes proponen que Jesús fue ejecutado en otro año al que tradicionalmente se acepta. Las fechas astronómicas muestran que en los años 30 de nuestra era hubo varios eclipses, lunas llenas y viernes posibles que podrían haber encajado con los relatos, pero ninguno de forma concluyente. Así, la muerte de Jesús sigue envuelta en un misterio de calendarios cruzados, intenciones teológicas y lagunas históricas. Tal vez lo que ocurrió en aquel viernes, si es que fue viernes, es menos importante que lo que se quiso contar después. ¿Murió durante la Pascua? ¿O la Pascua fue adaptada para que encajara con su muerte? A veces la historia no se escribe con fechas, sino con símbolos. 9. Judas Iscariote y los 30 denarios. La maldición del traidor inmortal. La historia lo señala como el traidor más famoso de todos los tiempos, el hombre que vendió al Hijo de Dios por 30 miserables monedas. Pero, ¿y si la historia fuera más compleja que eso? ¿Y si Judas no fuera un simple villano, sino una pieza clave de un plan divino, condenado a cargar con una culpa que tal vez no le pertenecía del todo? Según los evangelios, Judas Iscariote entregó a Jesús a las autoridades por 30 denarios, el precio estándar que, en la ley mosaica, se pagaba por un esclavo herido. ¿Una cifra simbólica? ¿Una burla al Mesías? ¿O una manera de equiparar a Jesús con los últimos entre los hombres? Después de la traición, Judas, consumido por el remordimiento, devuelve las monedas y se ahorca. Pero aquí surgen las grietas del relato. El Evangelio de Mateo dice que él se suicidó y que los sacerdotes con ese dinero compraron un campo para sepultar a extranjeros. El libro de los Hechos, sin embargo, ofrece otra versión. Judas habría muerto al caer y romperse el vientre, esparciendo sus entrañas. ¿Dos muertes distintas para un mismo hombre o dos interpretaciones de un símbolo incómodo? Y hay más. El Evangelio apócrifo de Judas, descubierto en el siglo XXI, ofrece una visión radical. Según ese texto gnóstico, Judas no fue traidor, sino el discípulo más cercano a Jesús, el único lo suficientemente fiel como para cumplir la dolorosa tarea de entregarlo sabiendo que debía hacerlo. No lo movía la avaricia, sino la obediencia. Entonces, ¿Judas fue el traidor codicioso o el instrumento elegido del sacrificio? ¿Un hombre maldito o un mártir olvidado? A lo largo de la historia, su figura ha sido utilizada para justificar el odio, especialmente contra el pueblo judío. Pero al revisitar su historia, quizá deberíamos preguntarnos, ¿quién decidió que Judas era el malo? ¿Y si su rol era necesario y no accidental? Quizás el mayor pecado de Judas no fue traicionar, sino amar demasiado el plan de su maestro, incluso si eso lo condenaba para siempre. 10. El proceso contra Jesús,
un juicio político más que religioso. La imagen que muchas veces nos enseñaron en la escuela o en catequesis es clara. Un juicio religioso llevado a cabo por los sumos sacerdotes, una condena por blasfemia y la presión del pueblo para crucificar al rebelde. Pero, al mirar más de cerca, el proceso contra Jesús parece menos una cuestión de fe y más una jugada política, diseñada con precisión para eliminar a un hombre incómodo. Jesús no era simplemente un predicador, era un líder carismático, rodeado de multitudes, capaz de movilizar al pueblo y cuestionar la autoridad tanto religiosa como imperial. Y justo en Pascua, el momento más tenso del año en Jerusalén, con miles de peregrinos, vigilados por soldados romanos, decidió entrar montado en un burro como un rey pacífico y luego volcar las mesas del templo. Un acto de rebelión simbólica, pero explosiva. Los evangelios muestran cómo los sacerdotes y ancianos lo arrestan de noche, en secreto, con miedo a una revuelta. El juicio ante el Sanedrín fue irregular. Se celebró de madrugada, con testigos contradictorios y sin el debido proceso. Pero lo más revelador es que no pudieron condenarlo por blasfemia de inmediato, hasta que él mismo, según el relato, afirma ser el Hijo de Dios. Sin embargo, el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar a nadie. Por eso, lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Y aquí cambia el tono. Ante Pilato, la acusación ya no es religiosa, sino política. Jesús no es presentado como un blasfemo, sino como un aspirante a rey, un peligro para el orden imperial. Pilato, según las fuentes, no encontraba delito en él, pero temía un motín, y como todo funcionario del imperio, sabía que mantener la paz era más valioso que defender la justicia. Por eso lavó sus manos y entregó al hombre al castigo más brutal que Roma reservaba para los insubordinados, la crucifixión. Así, el proceso contra Jesús no fue simplemente un acto de fanatismo religioso, sino un cálculo político. Un hombre fue eliminado no solo por lo que creía, sino por lo que representaba. Una amenaza para los poderosos, una chispa encendida en una ciudad de pólvora. 11. Barrabás, el prisionero que vivió gracias al voto de la multitud. Imagina la escena. 2 hombres frente al pueblo, uno acusado de sedición, violencia y asesinato, el otro de predicar el amor, desafiar la autoridad religiosa y soñar con un reino no de este mundo. Y sin embargo, la multitud pidió la libertad del primero. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué fue liberado mientras Jesús era enviado a la cruz? Barrabás, cuyo nombre completo pudo haber sido Jesús Barrabás, según algunos manuscritos antiguos, era más que un simple criminal. Era un celote, parte de los movimientos insurgentes que se oponían ferozmente al dominio romano. Había participado en revueltas armadas y, según los evangelios, había cometido homicidio durante una insurrección. Para los romanos, era un terrorista. Para algunos judíos, un héroe de la resistencia. En la Pascua era costumbre, aunque no existe evidencia firme fuera del evangelio, liberar a un prisionero como gesto de clemencia festiva. Y allí estaban Barrabás, el insurgente, y Jesús de Nazaret, el predicador. Pilato, en un intento de evitar la crucifixión, ofreció al pueblo esa elección, una que él pensó sería obvia, pero se equivocó. ¿Por qué eligieron a Barrabás? Quizás porque representaba la acción directa, la lucha tangible contra la opresión. Jesús, en cambio, predicaba la paz, el perdón, ideas poderosas, pero peligrosas de comprender en medio de un conflicto político y social. O tal vez, y esta es una posibilidad inquietante, los líderes religiosos influyeron en la multitud, manipulando el momento para asegurarse de que el incómodo nazareno desapareciera. Así, Barrabás se convirtió en el primer ser humano en la historia liberado gracias a la condena de Jesús. Un símbolo de la elección de la violencia sobre la palabra, del hombre armado sobre el maestro humilde. Y lo más perturbador es que su historia apenas se menciona después. ¿Qué fue de él? ¿Se perdió entre la multitud? ¿Se arrepintió? ¿Volvió a luchar? Barrabás representa el dilema eterno. ¿A quién elegimos cuando tenemos el poder de decidir entre el miedo y la esperanza, entre el ruido de la espada y el susurro del espíritu? 12. La cruz, símbolo de tortura convertido en ícono espiritual. Antes de convertirse en el emblema de millones de creyentes, la cruz era el instrumento más temido del mundo romano. No era solo una herramienta de ejecución, era una advertencia, un castigo reservado para esclavos, rebeldes y enemigos del Estado. Morir en la cruz no solo significaba dolor físico extremo, sino humillación pública, exposición lenta
y la destrucción absoluta del cuerpo y del honor. La crucifixión combinaba sufrimiento, desnudez, sed, hambre, asfixia progresiva y una exposición constante al sol y a los animales carroñeros. Era un espectáculo macabro que podía durar días. Los romanos la utilizaban para enviar un mensaje claro: nadie se rebela contra Roma y vive para contarlo. De hecho, muchas carreteras estaban bordeadas por cruces ocupadas como si fueran postes de terror sembrados en la tierra conquistada. Y sin embargo, este símbolo brutal se transformó. Cuando los primeros cristianos comenzaron a hablar de la crucifixión de Jesús, fue un escándalo. ¿Cómo podía un hombre crucificado, el método más vergonzoso de ejecución, ser considerado divino? ¿Cómo podían adorar a alguien asesinado como un criminal? Para muchos, era una locura, para otros, una blasfemia. Pero el tiempo cambió. La narrativa. La cruz dejó de ser solo un instrumento de tortura para convertirse en la representación máxima del sacrificio, del amor incondicional, del perdón radical, de símbolo de muerte a señal de redención. Los cristianos la asumieron, la resignificaron y la levantaron como estandarte de victoria espiritual. Con el paso de los siglos, la cruz fue adornada con oro, esculpida en mármol, bordada en ropas de reyes y esgrimida en guerras. Se convirtió en un símbolo sagrado, pero también en una contradicción. Lo que una vez fue una máquina de sufrimiento, terminó como joya en el cuello de los fieles, y en ese contraste vive su misterio. ¿Puede algo tan oscuro transformarse en esperanza? ¿Puede la violencia ser resignificada como salvación? La cruz nos recuerda que las civilizaciones no solo cambian sus símbolos, también los redimen. 13. El eclipse solar en la crucifixión. Mito, milagro o evento astronómico. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Así lo relatan los evangelios, y por siglos esta frase ha encendido la imaginación de creyentes, astrónomos y escépticos. ¿Fue aquel eclipse un milagro celestial, una metáfora simbólica o realmente ocurrió? La tradición cristiana sostiene que, durante la crucifixión de Jesús, el cielo se oscureció de forma repentina e inexplicable. Algunos lo interpretaron como un luto del universo, otros como un castigo divino. Pero si observamos los hechos con una lupa histórica y científica, aparecen más preguntas que respuestas. Primero, desde el punto de vista astronómico, un eclipse solar solo puede ocurrir durante la luna nueva. Pero los evangelios ubican la crucifixión durante la Pascua judía, que se celebra siempre en luna llena. Entonces, ¿cómo pudo haber un eclipse solar? Algunos investigadores sugieren que no fue un eclipse solar, sino un fenómeno meteorológico extremo, una tormenta de arena, una nube volcánica o una combinación inusual de condiciones climáticas que oscurecieron el cielo de Jerusalén. Otros proponen que fue una licencia narrativa, una forma simbólica de representar el horror del momento, pero hay más. Los anales de algunos historiadores antiguos, como Flegonte de Trales o Talo, mencionan una gran oscuridad o un eclipse, ocurrido durante el reinado de Tiberio, coincidiendo aproximadamente con la época de la crucifixión. ¿Coincidencia? ¿Exageración? ¿Prueba de un evento real? Lo fascinante es que en una época en que los fenómenos astronómicos eran vistos como mensajes divinos, una oscuridad repentina tenía un impacto brutal en el imaginario colectivo. No era solo un fenómeno natural, era un presagio, una advertencia del cielo. Y así el eclipse en la crucifixión, real o no, quedó grabado en la memoria espiritual de la humanidad, como si el universo mismo por un instante hubiera cerrado los ojos para no ver morir al Hijo del Hombre. 14. Las mujeres que encontraron el sepulcro vacío, las olvidadas de la historia. Mientras los discípulos varones se escondían por miedo, fueron ellas, las mujeres, quienes caminaron al amanecer hacia la tumba. Iban a ungir el cuerpo de Jesús, cargadas de perfumes, dolor y valor. Pero lo que encontraron fue un sepulcro abierto, una piedra removida y el vacío más perturbador de la historia. Según los evangelios, las primeras testigos de la resurrección no fueron apóstoles ni sacerdotes, sino mujeres. María Magdalena, María Madre de Santiago y Salomé, entre otras. Fueron ellas quienes vieron al ángel, escucharon el anuncio del milagro y en algunos relatos incluso hablaron con Jesús resucitado. Pero ¿por qué estos testimonios tan centrales fueron luego silenciados o minimizados? En una sociedad donde la voz femenina no tenía peso legal ni autoridad espiritual, el hecho de que los evangelios colocaran a mujeres como testigos clave fue, en su tiempo, revolucionario y también incómodo.
Por eso, durante siglos, su papel fue diluido en la tradición, relegado a notas de pie de página o interpretaciones simbólicas. María Magdalena, por ejemplo, fue una de las figuras más activas y cercanas a Jesús. Algunos textos apócrifos la presentan como su discípula predilecta, incluso como una rival espiritual de Pedro. Pero la Iglesia, siglos después, la rebajó a prostituta arrepentida, enterrando su liderazgo bajo capas de penitencia y culpa. El mensaje es claro: las mujeres fueron las primeras en saber y las últimas en ser escuchadas. Hoy, con una mirada más crítica y justa, muchos estudiosos reivindican el papel fundamental de estas mujeres en la Pascua, no solo como testigos de la resurrección, sino como portadoras del mensaje, las primeras en correr a contar que la muerte había sido vencida. Tal vez, en ese silencio inicial que rodeó su testimonio, no hubo miedo, sino una verdad demasiado poderosa para ser aceptada, que el milagro más grande de la fe cristiana fue visto primero, por ojos femeninos. 15. María Magdalena, testigo de la resurrección o apóstol censurada. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado, no Pedro, no Juan, ella. Fue a ella a quien Cristo, según el Evangelio de Juan, eligió para aparecerse en el jardín junto a la tumba. Fue ella quien escuchó su nombre en la voz del resucitado, y fue ella quien recibió la instrucción: ve y dile a mis hermanos. Entonces, ¿por qué durante siglos su figura fue marginada, tergiversada, incluso calumniada? María Magdalena no era prostituta. Ese es un mito que se originó en sermones del siglo VI, cuando el Papa Gregorio I fusionó su figura con la de otras mujeres mencionadas en los evangelios. El resultado: una narrativa conveniente para una iglesia patriarcal, donde una mujer fuerte e influyente era convertida en símbolo de arrepentimiento y pecado sexual. Pero en los evangelios apócrifos, especialmente en el Evangelio de María, ella aparece como líder espiritual, consejera de los discípulos y receptora de enseñanzas secretas. En algunos textos, incluso discute teología con Pedro, quien se incomoda con su cercanía a Jesús. Es como si el relato oficial hubiese necesitado silenciar a una mujer, porque sabía demasiado. A lo largo de la historia, María Magdalena ha sido redescubierta y reinterpretada. En la Edad Media fue venerada como santa. En el arte fue representada con perfumes, cabellos sueltos y una mirada entre la mística y lo prohibido. Y en los estudios modernos es vista como lo que quizás siempre fue: una apóstol entre apóstoles. Algunos investigadores la llaman la apóstol de los apóstoles, otros la voz borrada del cristianismo primitivo. Pero lo que no se puede negar es su presencia en el corazón mismo de la Pascua, porque si el centro de la fe cristiana es la resurrección, entonces María Magdalena es su primera mensajera, y tal vez su figura, aún rodeada de misterio, sea el espejo más claro de cómo el poder religioso ha moldeado la historia a su conveniencia. 16. El sudario de Turín, reliquia milagrosa o la falsificación más famosa. Es uno de los objetos más enigmáticos del cristianismo. Una tela de lino amarillenta, de más de 4 metros de largo, que muestra la imagen difusa de un hombre crucificado. Para millones, es el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús después de su muerte. Para otros, es la falsificación medieval más exitosa de todos los tiempos. Pero ¿qué dice realmente la ciencia? ¿Y qué oculta la historia? El sudario de Turín apareció en Europa en el siglo XIV. Un caballero llamado Geoffroy de Charny lo presentó en una iglesia francesa, asegurando que era la auténtica mortaja de Cristo. Desde entonces, su historia ha sido una mezcla de fe, controversia y misterio. A finales del siglo XX, se realizaron pruebas de datación por carbono que lo situaban entre 1260 y 1390 a.C., siglos después de la crucifixión, lo que provocó titulares que lo calificaron de fraude. Pero aquí es donde todo se complica. Investigaciones posteriores cuestionaron la validez de esas pruebas y si el fragmento analizado no pertenecía a la tela original, sino a una parte restaurada, y si la contaminación, el fuego y los siglos de exposición alteraron su composición. Algunos estudios detectaron restos de polen de plantas que solo crecen en Palestina, restos de sangre humana y huellas de una técnica de impresión que aún hoy nadie logra reproducir del todo. La imagen del hombre del sudario es impactante. Muestra heridas coherentes con una crucifixión, marcas de clavos en muñecas y pies, heridas de flagelación, una herida en el costado
y hasta rastros que sugieren una corona de espinas. Pero lo más extraño, la imagen no es pintura, ni pigmento, ni esculpida. Es como una quemadura superficial que forma un negativo fotográfico, siglos antes de que existiera la fotografía. ¿Milagro? ¿Ficción medieval? ¿Arte con propósito religioso? Lo cierto es que, más allá de creencias, el sudario de Turín ha despertado la imaginación de científicos, fieles y escépticos. Y quizás eso es lo que lo vuelve tan poderoso, su ambigüedad, porque en esa silueta difusa que parece flotar sobre la tela, cada uno proyecta su propia fe o su propia duda. 17. La sangre de Cristo, reliquias repartidas por todo el mundo. Imagina esto: pequeñas ampollas, frascos sellados, cálices antiguos, todos supuestamente conteniendo gotas de la sangre de Jesús, desde abadías europeas hasta iglesias escondidas en el Medio Oriente. Existen decenas de reliquias que afirman conservar el fluido más sagrado del cristianismo. ¿Pero de dónde salieron? ¿Quién las recogió? ¿Y por qué hay tantas? Según la tradición, algunos seguidores de Jesús recogieron su sangre durante la crucifixión, del suelo, de la cruz, del costado abierto por la lanza romana. Se dice que José de Arimatea llevó parte de ella junto al Santo Grial. En los siglos siguientes, surgieron múltiples historias de frascos que fueron escondidos, revelados en visiones, o milagrosamente conservados sin descomposición. Para los creyentes, cada una de estas reliquias es un fragmento tangible del sacrificio divino. Pero aquí comienza el enigma. En la Edad Media, la demanda por reliquias sagradas creció exponencialmente. Tener una reliquia no solo elevaba el prestigio de una iglesia, sino que atraía peregrinos, donaciones y poder político. En ese contexto, comenzaron a multiplicarse los frascos con sangre de Cristo. La más famosa se encuentra en la Basílica de la Santa Sangre, en Brujas, Bélgica, donde cada año miles de personas participan en una procesión solemne. Otros ejemplares están en Mantua, Italia, Fécamp, Francia y hasta en monasterios de Alemania y España. Pero ¿cómo puede haber tantas muestras de una misma sangre? Aquí entran las sospechas. Muchos historiadores creen que la mayoría de estas reliquias fueron fabricadas, exageradas o malinterpretadas. Algunas contienen sustancias sospechosas, otras están selladas herméticamente y nunca han sido analizadas. En ciertos casos, la sangre parece haber coagulado y luego licuado espontáneamente durante festividades religiosas, como ocurre en Nápoles con la sangre de San Genaro. ¿Milagro? ¿Fenómeno químico? ¿Teatro ritual? Lo innegable es que, real o simbólica, la sangre de Cristo ha sido uno de los objetos de devoción más poderosos, controversiales y comercializados de la historia, porque en cada frasco no solo se conserva un fluido, sino el anhelo humano de tocar lo divino. 18. La resurrección, hecho histórico, mito simbólico o manipulación. La piedra estaba corrida, el sepulcro vacío y los testigos, confundidos, aterrados, maravillados. La resurrección de Jesús es el corazón palpitante de la fe cristiana, la promesa de la vida eterna, la victoria sobre la muerte. Pero también es uno de los eventos más debatidos, desconcertantes y reinterpretados de toda la historia. ¿Ocurrió realmente? ¿Qué fuentes lo confirman? Y si no fue literal, sino simbólico o incluso político, lo cierto es que no hay testigos directos del momento exacto de la resurrección. Lo que existen son testimonios posteriores. Las mujeres que encontraron la tumba vacía, los discípulos que afirmaron haber visto al Maestro resucitado, caminando, comiendo, enseñando. Pero entre esos relatos hay diferencias notables. En unos Jesús aparece solo a María Magdalena, en otros a varios discípulos al mismo tiempo. A veces es reconocido de inmediato, otras no. En ciertos pasajes tiene cuerpo físico, en otros parece atravesar paredes. ¿Se trata de visiones, de metáforas espirituales o de una elaboración narrativa destinada a mantener viva la esperanza tras el trauma de la crucifixión? Algunos teólogos sostienen que la resurrección fue una experiencia interior colectiva, un despertar de conciencia entre los discípulos, un renacimiento emocional que transformó el dolor en propósito. Para otros fue una aparición sobrenatural literal, y están quienes sugieren una tercera vía, la construcción de un relato poderoso diseñado para consolidar la naciente comunidad cristiana frente al escepticismo y la persecución. No faltan las teorías alternativas, desde quienes creen que Jesús no murió en la cruz, sino que fue reanimado después,
hasta quienes consideran que el cuerpo fue robado por sus seguidores para alimentar la leyenda. Pero aquí está lo más fascinante. La fuerza del relato no depende de la prueba forense. La resurrección, más allá de lo factual, se convirtió en el motor de una revolución espiritual, en el símbolo universal del renacimiento, la superación del dolor, la promesa de redención. Hecho histórico, mito simbólico o manipulación estratégica. Tal vez fue un poco de todo, pero una cosa es cierta: desde hace más de 2000 años, millones de personas han vivido, sufrido y muerto creyendo que la muerte no es el final. 19. Los evangelios apócrifos, visiones alternativas de la Pascua. ¿Qué pasaría si te dijera que existen otros relatos de la Pascua que fueron suprimidos, censurados o simplemente ignorados? Relatos donde Jesús ríe en la cruz, desciende al inframundo o revela secretos prohibidos solo a unos pocos. Bienvenidos al mundo de los evangelios apócrifos, textos olvidados que ofrecen una visión radicalmente distinta y a veces inquietante de la pasión, muerte y resurrección. Mientras los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se convirtieron en el relato oficial, decenas de otros escritos circularon entre las primeras comunidades cristianas. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, describe una escena sobrenatural: 2 ángeles gigantes descendiendo, una voz celestial resonando y una cruz que habla. En el Evangelio de Tomás no hay crucifixión ni resurrección física, sino enseñanzas secretas que invitan a descubrir la luz interior y el reino que ya está dentro de ti. Es una Pascua sin sangre, pero profundamente mística. El Evangelio de Judas, descubierto en 2006, fue una bomba teológica. Retrata a Judas no como traidor, sino como el discípulo más cercano, el único que comprendió la verdadera misión de Jesús. Según este texto, entregar a Jesús fue un acto de obediencia, no de traición. Otros evangelios describen a Jesús descendiendo al Hades, liberando a Adán y Eva y enfrentándose a Satanás. En estas versiones, la Pascua no es solo una victoria sobre la muerte, sino una redención cósmica que afecta a toda la humanidad. ¿Por qué fueron excluidos? Porque muchos de estos textos ofrecían interpretaciones consideradas heréticas, gnósticas o demasiado filosóficas, pero su mera existencia nos recuerda que la historia de la Pascua no fue contada de una sola forma. Hubo debates, versiones, alternativas, luchas de poder y decisiones que cambiaron el rumbo del cristianismo. ¿Y si hubieran sido otros los evangelios aceptados? Tendríamos hoy una Pascua distinta, menos literal y más simbólica. Los evangelios apócrifos siguen ahí, como ecos de una fe en construcción, como ventanas a un cristianismo más diverso y menos uniforme. Y cada vez que abrimos uno, la historia se vuelve mucho más fascinante. 20. Las Pascuas secretas en las catacumbas romanas. Mientras en la superficie brillaban los templos imperiales, resonaban las trompetas del circo y se celebraban los ritos de los dioses romanos. Bajo tierra, algo muy distinto estaba ocurriendo. En la penumbra de las catacumbas, en túneles angostos y húmedos, los primeros cristianos celebraban la Pascua en secreto, entre rezos susurrados, símbolos crípticos y el eco de una fe perseguida. Durante los 3 primeros siglos de nuestra era, el cristianismo fue considerado una secta peligrosa, una amenaza al orden imperial. Confesar a Cristo podía significar tortura, prisión o muerte en el Coliseo. Pero ni siquiera la amenaza de los leones detuvo a estos creyentes. Al contrario, su convicción creció y se volvió subterránea. Las catacumbas de Roma, como las de San Calixto, San Sebastián o Domitila, no eran solo cementerios, eran refugios espirituales. Allí, entre nichos y frescos, se celebraban misas clandestinas, bautismos y la Pascua, la conmemoración máxima del triunfo de la vida sobre la muerte. Los fieles decoraban las paredes con símbolos como el pez, Ichthys, el ancla, la paloma o el crismón, XP, ocultando su mensaje a ojos paganos. En la Pascua se recordaba no solo la resurrección de Jesús, sino también la esperanza de reunirse con los mártires y los hermanos caídos en la eternidad. Algunos frescos muestran a Cristo como el buen pastor, cargando un cordero en los hombros, rodeado de figuras serenas, en contraste con la brutalidad de su martirio. Otros representan la última cena, no como un banquete sagrado, sino como un acto de comunidad secreta, íntima y resistente. Celebrar la Pascua en las catacumbas era, en sí misma,
una declaración política, un acto de desafío contra un imperio que creía tener el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Era creer, contra toda evidencia, que la luz siempre vence a la oscuridad, incluso en las entrañas de la tierra. Y tú, celebrarías tu fe rodeado de tumbas, en silencio, a la luz de una llama temblorosa, si eso significara mantener viva tu verdad. 21. La Pascua y la Inquisición, herejías, castigos y censura teológica. La Pascua, símbolo de resurrección, esperanza y redención, también fue, en ciertos períodos, instrumento de vigilancia, represión y castigo, porque cuando el poder eclesiástico alcanzó su punto más alto, especialmente con la Inquisición, hasta el más pequeño matiz sobre la Pascua podía convertirse en una amenaza doctrinal, y una amenaza, en aquellos tiempos, era motivo de excomunión o de hoguera. Durante los siglos XIII al XVIII, la Inquisición se dedicó a identificar, juzgar y eliminar cualquier desviación del dogma oficial, y la Pascua, con su carga simbólica tan profunda, era un terreno fértil para las herejías. ¿Cuáles? Desde negar la divinidad de Cristo resucitado hasta celebrar la Pascua en fechas distintas al calendario oficial impuesto por Roma. Uno de Mindomosim. Los blancos más comunes eran los conversos, judíos o musulmanes, obligados a convertirse al cristianismo, pero que en secreto seguían celebrando sus propias festividades. Muchos de ellos, en un intento por preservar tradiciones ancestrales, realizaban rituales pascuales alternativos en el interior de sus casas, hasta que algún vecino los denunciaba, y luego venía el terror, interrogatorios, tortura, confiscación de bienes, humillación pública en los autos de fe. Se sabe de casos donde familias enteras fueron acusadas por encender velas en la noche equivocada, por no asistir a misa de resurrección o por comer cordero pascual sin la bendición del cura. Gestos tan simples, convertidos en evidencia de traición espiritual. Incluso dentro del clero, sacerdotes que se atrevían a cuestionar aspectos de la cronología pascual o de la interpretación simbólica de la resurrección podían ser silenciados, exiliados o recluidos en monasterios. La teología se volvió una frontera peligrosa, y la Pascua, en vez de unión, se transformó en una lupa sobre la fe de cada uno. Es irónico, ¿no? La fiesta que celebra el regreso de la luz, utilizada como excusa para esparcir la oscuridad del miedo. 22. La Pascua medieval, flagelaciones públicas y rituales sangrientos. Si crees que la Edad Media celebraba la Pascua con serenidad y recogimiento, prepárate para una sorpresa oscura, porque durante siglos, en numerosos rincones de Europa, la Pascua no era solo misa y canto, era sangre, autoflagelación, penitencias extremas y una visión del cuerpo como campo de batalla espiritual. Durante la Pascua medieval, muchos creyentes no se contentaban con recordar el sufrimiento de Cristo, sentían que debían revivirlo, literalmente. En ciudades como Florencia, Toledo, París o Nuremberg, procesiones de flagelantes recorrían las calles con los torsos desnudos, golpeándose la espalda con látigos de cuero o cadenas, hasta abrirse heridas. Algunos portaban cruces de madera sobre los hombros, otros arrastraban piedras como símbolo de su pecado. No eran herejes ni fanáticos marginales, eran considerados ejemplares. La sangre derramada no era vista como locura, sino como purificación. Se creía que cuanto más dolor voluntario soportaras, más cerca estarías de la redención. Y como la Pascua conmemoraba el sacrificio supremo, era el momento ideal para demostrar que uno también estaba dispuesto a sufrir por su fe. Pero no solo eso, en algunos pueblos se realizaban representaciones teatrales de la Pasión de Cristo, tan realistas que los actores terminaban heridos. Se conocen registros de crucifixiones simbólicas donde los Cristos vivientes eran atados y en ocasiones incluso perforados para imitar los estigmas. En Sicilia y en regiones del sur de España, las cofradías organizaban penitencias nocturnas donde los participantes marchaban descalzos sobre piedras, portando capirotes y cadenas en los pies. ¿Exageración? Tal vez. Pero también era una época donde la línea entre lo espiritual y lo físico se desdibujaba. La Pascua medieval, lejos de ser una fiesta alegre, era una cita con la culpa colectiva, una ceremonia de dolor compartido y una afirmación de fe a través de la carne lacerada. Y mientras hoy buscamos huevos de chocolate, ellos buscaban el perdón con sangre. 23. El misterio del Cordero Pascual, sacrificio ancestral transformado en banquete. Antes de que existieran los huevos decorados y los conejos de chocolate,
La Pascua tenía otro protagonista absoluto, el Cordero. Pero, ¿de dónde viene este símbolo? ¿Por qué un animal sacrificado se convirtió en plato central de la festividad? Y lo más inquietante, ¿es solo metáforas o vestigio de un rito ancestral? Todo comienza en la Pascua judía, el Pesaj, donde el sacrificio de un cordero sin mancha era la clave del ritual. Según el Éxodo, los hebreos en Egipto marcaron sus puertas con la sangre del animal para evitar que la plaga final, la muerte de los primogénitos, los alcanzara. El cordero no era solo cena, era salvación. Cuando el cristianismo emergió, reinterpretó esa imagen. Jesús fue visto como el nuevo Cordero Pascual, el inocente que se entrega voluntariamente al sacrificio para redimir a la humanidad. No es casualidad que su muerte, según los evangelios, ocurra durante la Pascua. Su sangre, como la del Cordero bíblico, se convierte en signo de redención, pero el asunto va más allá. En muchas culturas anteriores al cristianismo, el sacrificio de animales, en especial corderos y cabritos, era un rito de renovación, una forma de asegurar fertilidad, lluvia y cosechas. De hecho, en la tradición cananea y fenicia, sacrificar un cordero en primavera era una forma de complacer a los dioses y reiniciar el ciclo de la vida. Con el tiempo, el banquete pascual fue suavizando su contenido ritual. Comer cordero pasó a ser una costumbre familiar, una tradición gastronómica. Pero el eco del sacrificio sigue ahí. Cada bocado es herencia de un rito sangriento, de una ofrenda silenciosa que une pasado y presente. Y si el cordero en tu plato no es solo una receta, y si cada Pascua seguimos, sin saberlo, recreando un antiguo acto de sacrificio bajo la forma de una cena. 24. Pascuas reales. Cómo los reyes usaban la Pascua para reforzar su poder. Y si te dijera que durante siglos, la Pascua no fue solo una fiesta religiosa, sino también una herramienta política, porque mientras el pueblo oraba por la resurrección, los reyes y emperadores orquestaban su propia resurrección simbólica, la del poder absoluto. En la Edad Media, la Semana Santa era una de las pocas ocasiones en que el monarca aparecía en público con un aura de santidad. Se organizaban misas solemnes, procesiones fastuosas y lavatorios de pies. Pero no era humildad, era estrategia. El rey se mostraba lavando los pies de 12 pobres, imitando a Cristo, mientras reafirmaba su papel como ungido de Dios. Muchos reyes europeos, como los Capetos en Francia o los Habsburgo en el Sacro Imperio, usaban la Pascua para exhibir sus reliquias más preciadas: fragmentos de la Vera Cruz, espinas de la corona, trozos del Santo Sudario. ¿Devoción? Sí, pero también propaganda. Mostrar esos objetos era una manera de decir: yo tengo el favor de Dios, yo soy el elegido. En Inglaterra, el Royal Maundy aún se celebra. El monarca entrega monedas conmemorativas a personas mayores como símbolo de caridad y de continuidad institucional, porque en Pascua no solo se celebra la resurrección de Cristo, sino también la del orden social que sostiene al trono. Y cuidado, durante las Pascuas también se anunciaban indultos, decretos y nuevas leyes, todo envuelto en el lenguaje de la redención. El rey no solo era gobernante, sino mediador espiritual, un semidios en la tierra. 25. Las guerras de Pascua, enfrentamientos históricos que estallaron en Semana Santa. La Pascua es en teoría un tiempo de paz, perdón y renacimiento espiritual. Pero la historia, como siempre, se encarga de contradecir las buenas intenciones, porque no pocas veces, mientras unos celebraban la resurrección, otros empuñaban espadas y abrían heridas imposibles de sanar. Un ejemplo escalofriante ocurrió en Irlanda del Norte, en 1916, cuando estalló el conocido alzamiento de Pascua. Mientras Dublín dormía en medio de la Semana Santa, un grupo de nacionalistas armados tomó edificios clave para declarar una república libre del dominio británico. El levantamiento fue sofocado brutalmente, pero encendió la chispa que, décadas después, conduciría a la independencia. Otro caso, la Guerra de los 6 Días en Medio Oriente, 1967, tuvo como preludio semanas de tensión que coincidieron con la Pascua judía. La mezcla de celebraciones religiosas y decisiones militares explosivas dejó claro que ni los días santos detienen los intereses geopolíticos. Incluso en América Latina, Semana Santa ha sido escenario de conflicto. En Colombia, durante la década de 1950, guerrillas liberales y conservadoras aprovechaban los desplazamientos de Pascua para atacar pueblos enteros.
En esos días sagrados, las iglesias eran trincheras y los crucifijos testigos de ejecuciones sumarias. Y no olvidemos las masacres religiosas de la Edad Media. En más de una ocasión, mientras se realizaban procesiones de Pascua, se desataban pogromos contra comunidades judías acusadas falsamente de crucificar niños cristianos. La fe se mezclaba con el fanatismo y la Pascua se teñía de sangre. ¿Mera coincidencia? ¿O es que los símbolos de redención y sacrificio siempre terminan siendo usados como excusa para imponer agendas de muerte? 26. El huevo de Fabergé, joya imperial inspirada en la Pascua ortodoxa. En el corazón del Imperio ruso, donde la Pascua ortodoxa era celebrada con más pompa que la propia Navidad, nació un objeto que transformaría una tradición espiritual en un símbolo de lujo y misterio, el huevo de Fabergé. Todo comenzó en 1885, cuando el zar Alejandro III quiso sorprender a su esposa, la emperatriz María Fiodorovna, con un regalo de Pascua que trascendiera lo ordinario. Encargó al joyero Peter Carl Fabergé una creación única, un huevo de oro esmaltado que, al abrirse, revelaba una yema dorada, dentro de la cual había una gallinita también de oro, y dentro de ella, una diminuta corona y un colgante de mintota rubí. Era una obra de arte dentro de otra, como un secreto que nunca terminaba. La tradición continuó con Nicolás II, quien cada año regalaba un huevo distinto a su madre y a su esposa. Pero estos no eran simples ornamentos. Cada uno escondía un mensaje simbólico, una historia personal o una alusión política. Algunos contenían retratos en miniatura de los hijos del zar, otros reproducían carruajes imperiales, palacios, relojes en movimiento o incluso una réplica del Transiberiano. En total se hicieron 50 huevos imperiales. Solo 43 han sido encontrados. Los otros están desaparecidos, ocultos en colecciones privadas o tal vez esperando ser descubiertos en algún desván olvidado. Pero más allá del oro, las piedras preciosas y la maestría artesanal, lo fascinante es como un objeto que representa fertilidad y resurrección fue transformado en un ícono de poder, devoción y tragedia. Porque con la caída de los zares, los huevos de Fabergé se dispersaron como fragmentos de un imperio roto, testigos silenciosos de un mundo que desapareció. Hoy, un solo huevo puede valer más de 30 millones de dólares. Y aún así, no hay dinero que compre el aura de misterio y melancolía que los envuelve. 27. La Pascua y el fin del mundo. Profecías y señales apocalípticas. A lo largo de la historia, la Pascua no solo ha sido una celebración de vida y resurrección, también ha sido el escenario elegido por profetas, sectas y visionarios para anunciar el fin de los tiempos. ¿Casualidad? Tal vez no, porque si la Pascua representa el paso de la muerte a la vida, también podría simbolizar el tránsito final, el juicio, el apocalipsis, la revelación definitiva. Y muchos han creído, y aún creen, que el fin del mundo llegará en Pascua. En la Edad Media, los flagelantes recorrían las ciudades durante la Semana Santa, golpeándose el cuerpo y clamando por el perdón de los pecados colectivos, convencidos de que la ira divina caería al tercer día. En 1666, con el eco del número de la bestia y una Pascua temprana, miles vivieron con temor la posibilidad de que el mundo se extinguiera en llamas. Incluso en tiempos modernos, algunas sectas han señalado fechas específicas de Pascua como el día del rapto o del regreso de Cristo. En 1844, el movimiento millerita anunció la segunda venida para el 22 de marzo, una Pascua simbólica, pero el día pasó y la decepción fue tan grande que se le conoce como el Gran Chasco. Pero el misterio no termina ahí. Según algunos estudiosos de la Biblia, las señales del fin, terremotos, eclipses, guerras, pestes, tienden a intensificarse durante el ciclo pascual. Y si bien los científicos lo explican con lógica estacional o climática, hay quienes ven un patrón más profundo, un patrón profético. Hoy, en pleno siglo XXI, teorías que mezclan Pascua, profecías mayas, numerología y el libro del Apocalipsis circulan por rincones de Internet. Algunas apuntan a eclipses lunares coincidentes con el Domingo de Resurrección. Otras hablan de ciclos astronómicos que cerrarían la era de los peces, símbolo del cristianismo, en una última Pascua. ¿Es superstición? ¿Paranoia? ¿O una intuición antigua que aún nos susurra que entre los cantos de resurrección podría esconderse el eco de un final? 28. La Pascua en América Latina. Sincretismo, sangre y fe viva. Si crees que la Pascua en América Latina es solo una copia de las tradiciones europeas,
piénsalo 2 veces, porque aquí la Semana Santa es un crisol ardiente de culturas, donde la cruz de Cristo se entrelaza con los dioses prehispánicos, los tambores africanos y la resistencia de los pueblos que nunca se rindieron del todo. Desde México hasta Argentina, pasando por Guatemala, Perú y Brasil, la Pascua se vive con una intensidad que mezcla lo sagrado, lo teatral y lo ancestral. En algunas comunidades, las procesiones no son silenciosas caminatas de penitencia, sino auténticas performances vivas, con máscaras, danzas, látigos, fuego y tambores. En Taxco, México, los penitentes se arrastran por las calles con espinas clavadas en la piel o arrastrando pesadas cadenas. No lo hacen para llamar la atención, sino como ofrenda a una fe que los conecta con algo más grande que el dolor. En Ayacucho, Perú, las calles se iluminan con miles de velas y alfombras florales, mientras que en Antigua, Guatemala, las procesiones avanzan entre el incienso y los ecos barrocos de una espiritualidad mestiza. Pero bajo cada cruz hay más que cristianismo. Hay antiguos rituales solares disfrazados de liturgias, hay pachamamas silenciadas por vírgenes coloniales, hay danzas de fertilidad escondidas bajo capas de incienso. La Pascua latinoamericana es sincretismo puro, una batalla simbólica donde los dioses antiguos conviven, pelean y dialogan con el Cristo resucitado. Y no olvidemos la herencia afrodescendiente. En Bahía, Brasil, los fieles mezclan cánticos católicos con ritmos del candomblé. En algunos rincones del Caribe, las procesiones llevan estandartes que no fueron bendecidos en Roma, sino en los altares secretos de los orishas. Así, mientras en Europa la Pascua se vuelve cada vez más comercial y silenciosa, en América Latina aún arde, grita, llora, canta. Es un ritual vivo, cargado de sangre, de tierra, de memoria y de una fe que no se enseña en la escuela, pero que se hereda en los huesos. 29. Rituales pascuales extraños. Del salto de bebés al entierro del diablo. ¿Quién dijo que la Pascua es solo misas solemnes y huevos de chocolate? En algunos rincones del mundo, y especialmente en tierras hispanas, esta festividad adquiere formas tan extrañas como fascinantes, e incluso escalofriantes, porque cuando lo sagrado se mezcla con lo ancestral, lo que surge son rituales que parecen sacados de una película surrealista. Empecemos por España, en el pequeño pueblo de Castrillo de Murcia. Allí, cada año, durante la festividad del Corpus Christi, cercana a la Pascua, se celebra el famoso el colacho. Hombres vestidos de demonios saltan literalmente sobre filas de bebés recién nacidos, colocados cuidadosamente en colchones en la calle. El objetivo, librarlos del pecado original y de los malos espíritus. No es broma, y aunque la Iglesia no lo respalda oficialmente, el pueblo lo vive como una tradición sagrada. En América Latina, el entierro del diablo es otra tradición insólita, que aunque más común en Navidad, tiene variantes en Pascua. En países como Guatemala o El Salvador, se hacen figuras del demonio que luego se queman como símbolo de la purificación. En ciertas comunidades andinas, se mezcla con elementos pascuales para representar la derrota del mal a manos de Cristo resucitado. En otros lugares, la gente se azota públicamente en procesiones de penitencia extrema, usando látigos de cuero, cargando cruces de espinas o caminando descalzos sobre brasas. No lo hacen por espectáculo. Creen firmemente que el dolor físico los purifica espiritualmente. En Filipinas, aunque no en Latinoamérica, pero con fuerte raíz hispana, algunos incluso se crucifican de verdad, clavándose las manos y los pies en una imitación cruda de la pasión de Cristo. Y si creías que los huevos de Pascua eran inocentes, en algunas zonas rurales de Europa Oriental se celebran rituales donde las mujeres son rociadas con agua o perfume por los hombres para asegurar la fertilidad, algo que recuerda más a antiguos cultos paganos que a una bendición cristiana. ¿Qué nos dicen todos estos rituales extraños? Que la Pascua, lejos de ser uniforme, es un espejo de la humanidad, donde lo religioso convive con lo mágico, lo ancestral con lo moderno y lo sagrado con lo inexplicable. 30. La comercialización moderna. La Pascua perdió su alma cuando ves escaparates repletos de conejitos de peluche, huevos de chocolate y promociones de viajes en Semana Santa. Es difícil no preguntarse, ¿qué queda de lo sagrado en la Pascua? ¿En qué momento la resurrección se convirtió en un evento de marketing global? Y lo más inquietante, ¿es esto un fenómeno reciente o parte de una transformación mucho más profunda? Durante siglos, la Pascua fue una celebración marcada
por el recogimiento espiritual, los ayunos de Cuaresma, las procesiones y la devoción religiosa. Era un tiempo para reflexionar sobre el sacrificio y la esperanza. Pero en las últimas décadas, especialmente desde mediados del siglo XX, algo cambió. La industria encontró en la Pascua un nuevo filón comercial. Y como pasó con la Navidad, el mensaje espiritual comenzó a diluirse en un mar de ofertas, golosinas y productos temáticos. Las grandes cadenas sustituyeron los símbolos religiosos por íconos más universales: el conejo, los huevos decorados, los colores pastel, fáciles de vender y sin connotaciones religiosas directas. En muchos países, los supermercados y centros comerciales lanzan campañas pascuales semanas antes de la Semana Santa, apelando al consumo más que a la contemplación. Y no solo es cuestión de dulces. Las agencias de viajes promocionan paquetes de escapadas de Pascua. Las marcas de ropa lanzan colecciones primavera-Pascua. Y las plataformas de streaming preparan maratones especiales. Pocos se detienen a hablar de la cruz, la resurrección o la historia detrás. ¿Es esto necesariamente malo? Algunos argumentan que la Pascua simplemente se está adaptando a los tiempos, que la espiritualidad no desaparece, sino que se transforma. Otros, más críticos, ven en este proceso una pérdida del alma de la celebración, un vaciamiento del contenido que deja solo la cáscara, eso sí, bellamente decorada. Quizá la pregunta no sea si la Pascua perdió su esencia, sino si estamos dispuestos a buscarla más allá de la envoltura brillante, porque el verdadero sentido, como en muchos ritos ancestrales, no está en lo que se compra, sino en lo que se recuerda y se renueva. 31. ¿Y si Jesús no murió en la cruz? Teorías alternativas que desafían el dogma. La piedra angular de la fe cristiana es clara: Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Pero ¿y si ese relato no fuera tan absoluto como se nos enseñó? ¿Y si Jesús no murió realmente en la cruz, sino que sobrevivió y desapareció en el silencio de la historia? Esta hipótesis, tan perturbadora como fascinante, ha sido planteada por teólogos marginales, investigadores escépticos y textos antiguos que la Iglesia prefirió ignorar. Algunos evangelios apócrifos y manuscritos gnósticos, como el de Judas o el de Tomás, presentan una visión muy distinta del final de Jesús. Otros documentos esotéricos insinúan que su crucifixión fue simulada o incompleta. Una corriente sostiene que fue bajado de la cruz antes de morir, desmayado, inconsciente, malherido pero con vida, y que luego fue atendido en secreto por sus seguidores. Y aquí entra lo más polémico. Hay quienes afirman que Jesús no solo sobrevivió, sino que huyó de Palestina, tal vez rumbo a la India o a Cachemira, donde habría vivido el resto de su vida como sabio itinerante. En Srinagar, de hecho, existe una tumba conocida como el Santuario de Rosabal, que algunos creen que podría ser la tumba de Yusasaf, un profeta extranjero. ¿Jesús bajo otro nombre? La teoría no es aceptada por la Iglesia, ni por la mayoría de los historiadores. Pero el solo hecho de que exista despierta dudas incómodas. ¿Por qué hay tantas contradicciones en los relatos de la resurrección? ¿Por qué desaparece tan repentinamente de la narrativa histórica después del supuesto milagro? ¿Y si en lugar de resucitar, Jesús simplemente sobrevivió y el mito creció a su alrededor, transformado por la fe y el tiempo? No se trata de negar la fe de millones, sino de recordar que incluso los dogmas más sólidos tienen grietas por donde se cuela el misterio. Porque la Pascua, en el fondo, no solo es una historia de muerte, sino de preguntas que siguen vivas. Mirar bien. Esto fue solo una parte de miles de hechos históricos que no te enseñan en la escuela. Piensa en qué más están ocultando. Desde rituales paganos enterrados bajo capas de doctrina hasta mujeres invisibilizadas, símbolos, tergiversados y reliquias que aún dividen a los creyentes, la Pascua es mucho más que una fecha del calendario. Es una celebración de luz y oscuridad, de fe y poder, de muerte y de memoria. Y ahora que conoces estas verdades ocultas, puedes volver a mirar la Pascua con los mismos ojos. Si este viaje te sorprendió, te invitamos a hacer algo muy simple, pero poderoso. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un me gusta para que más personas puedan descubrir el otro lado de la historia. Y si quieres seguir explorando secretos que no aparecen en los libros escolares, no te vayas. Aún, en este momento está apareciendo en pantalla nuestro video. Haz clic,
continúa el viaje y deja atrás las historias que el mundo quiere enterrar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir siempre datos históricos interesantes que no te enseñaron en la escuela.